Veamos un señor que firma simplemente como Lautaro. Pide que le expliquen esto. Dice que su hija, psicóloga de la UAI, Universidad Adolfo Ibáñez tiene que ser. sí, fue aceptada este año para hacer un máster en neurociencia en la U de Bristol, Inglaterra. Postuló después de 2 años de experiencia y 2 diplomados en temas de educación. A la beca Chile no la obtuvo, ya que solo otorgaron, bueno, no solo otorgaron a ella, otorgan 390 becas anuales. Entiendo y que quede claro que no es un reclamo, que no todos la pueden ganar a pesar de sus evidentes condiciones y excelentes calificaciones. Sin embargo, hay 2 cosas que no entiendo. ¿Por qué CONICYT no ofrece un 50% de becas, por lo menos, como por ejemplo pagar solo la universidad, y que el alumno y su familia financien el resto? Ya quedamos fuera una vez más lo de la clase media. Segundo, uno de los ítems de evaluación era ¿qué contribución devolverá este alumno al país con estos estudios? De 0 a 5 puntos le dieron un 2, es decir, en escala de 1 a 7 evaluaron su retribución al país con un 3,4, nota roja. A pesar que yo como padre le aconsejo otras áreas de la psicología más lucrativas, ella por vocación le interesa, además de trabajar en escuelas, dictar ramos y charlas sobre neurociencia aplicada a la educación. Si no tenemos buenos profesores, ¿cuándo y cómo mejoraremos nuestra educación? No logro entender el criterio del distinguido consejo que evalúa el otorgamiento de las becas Chile. Eso no sería nada, porque en algún momento me acuerdo que hace unos años atrás, Cecilia, fue bastante escandaloso descubrir que muchos de los becados para estudios afuera eran hijitos, hijitas de la nomenclatura de la concertación, y que las ciencias tan importantes que estaban estudiando eran, no sé, comunicación con los extraterrestres. Paisajismo. O paisajismo, fabricación de macetero. Lo peor de todo que no terminaban los estudios, finalmente fuera, y no le devolvía tampoco el dinero al Estado, que es parte del contrato que tú celebras con CONICYT cuando te ganas esta beca. Igor Parra. Sí. Bueno, me dice que efectivamente esta persona siempre me manda mails personales, pero aquí lo quiere hacer público esto. Dice que un comentario respecto al ataque contra Fernando, etcétera. Mira, Igor, gracias, pero este asunto yo lo doy por no, ni siquiera voy a decir por superado, porque nunca estuve en una situación de combate en eso, no. Simplemente para mí es como una picada, un mosquito insignificante, y lo dejo de lado. Aquí sigue. Mandó un mail que es casi una novela, y haciendo reflexiones sobre la envidia, sobre la mala onda, sobre la mala leche, sobre el chaqueteo, por lo que estoy viendo. Aquí usa palabras que no puedo repetir. Y, en fin, sí, yo sé muy bien cómo es nuestro país, Igor, perfectamente lo sé desde que tenía más o menos 5 o 6 años, llegué a la preparatoria y yo ya sabía leer, escribir todo lo demás, y como mis compañeros de curso estaban todavía haciendo los palotes con un lápiz de mina, me convertí en un personaje odiado. Así que conozco muy bien Chile. ¿Y usted? Seguimos con Hernán Osa, que nos dicen: ayer escuché al senador Lagos, Lagos Verde tiene que haber sido, que explicó cómo funcionaría el cónclave de la nueva mayoría, en el sentido de que más de la mitad de serían discursos, y se notó, porque los anuncios realmente fueron defraudantes. La educación sigue centrada en la gratuidad y no en la calidad. La reforma laboral sigue siendo una reforma totalmente prosindicalista, y todo el mundo sabe que esto es al final un desastre, como se ha visto en países con sistemas similares. La reforma de la Constitución vía asambleas populares sigue. La economía sigue totalmente estancada y con el precio del dólar por las nubes. Es decir, el realismo sin renuncias es una nueva mentira de esta señora. Bueno, dice, y vamos a seguir cuesta abajo lamentablemente. Marcel Salazar señala que ayer hubo el famoso conclave tan importante y tan inesperado, fue lo que salió en dicha reunión, que en algunos noticieros entregaron la información entre 2 noticias de cómo preparar los zapallitos italianos. Los de los zapallitos italianos es una metáfora para que no entiendan las ironías. Que tengan un muy buen día y esperemos que las lluvias que vienen sean abundantes, pero que no pasemos de situación de sequía a Chile, ayuda a Chile. ¿Estas lluvias fueron pronosticadas? ¿Cuáles lluvias? Las que se suponen que se vienen como 4 días de lluvia. Si fueron pronosticadas, no va a llover ni una gota, por supuesto. 3 gotas. La otra vez llovió un poquito, muy poco, pero no había sido pronosticado, por eso llovió. No, ahora pronosticaron como 4 días seguidos. No, olvídate. Ahora, si realmente llueve siquiera un día seguido, yo caeré de rodillas frente a los meteorólogos a pedir perdón
perdón señor, perdona lo que no sabe lo que dice. Y vas a hacer tu canto siu. Y voy a... Espero que ahora no vengan las redes sociales a decir que me estoy burlando de los pueblos originarios. Como tú sabes que son, como decía Humberto Eco, hay muchos imbéciles en ese mundo. Uno tiene que andar con mucho cuidado lo que dice. A ver, 2 más 2 son 4. ¿Qué entendieron? 3. Que era 5. Sí, algo así debe ser. Y seguimos con nuestro último mail. David Orellana nos dice: Cecilia y Fernando, supongamos que tanto conservadores como progresistas desean el bien general para su sociedad. Supongamos que sus intenciones y teorías son igual de buenas y racionales. Si el bien general de la sociedad es una aspiración común de progresistas y conservadores, entonces, ¿por qué diferimos tanto? Pues bien, resulta que ambas visiones parten de premisas distintas. Obvio. El progresista sostiene que es capaz de lograr el paraíso terrenal, dado que su premisa parte de la idea de que es la sociedad la que necesita ser cambiada. Eso explica su tendencia a las teorías colectivistas y totalitarias de izquierda. El conservador, en cambio, reconoce que no es la sociedad el problema, sino que es el individuo quien tiene la tarea de reconocer entre el bien y el mal para decidir libremente. A su vez, eso explica su tendencia al estudio de la moral, muchas veces relacionada con alguna religión o credo trascendente. Lamentablemente en Chile este escenario es ignorado por la mayoría de los políticos, quienes han transformado su actividad en un mero sistema de intercambio de favores, divorciando toda su actividad política de los principios que definen el comportamiento humano. Saludos cordiales, David Orellana. A propósito de este mail, y tú cuando señalaste, y ayer yo dije que el diputado Ayespín de la DC había hecho el mea culpa, dándote la razón a ti, de que durante mucho tiempo el tema de la reconciliación había salido del lenguaje político de los gobiernos de turno, y que luego, por este caso de Carmen Gloria Quintana, con todo lo que trajo de programación comunicacional, que termina ayer una reunión con la presidenta Bachelet, reconociendo además que es funcionaria del gobierno, se vuelve a poner en el tapete esto, y ellos salen diciendo que tenemos que tener ahora una nueva agenda de derechos humanos. De repente se les acordó el tema. Con respecto a lo que dice nuestro auditor y corresponsal David Orellana, efectivamente los principios, tal como él decía, de los que se declaran progresistas y de los que se declaran conservadores, han ido perdiendo la línea de lo que es la esencia de la ideología y se van acomodando según los intereses particulares o los favores particulares. Entonces, los progres pasan a estar de moda, Fernando, y los conservadores pasan a ser dinosaurios. Bueno, eso es un fenómeno natural, recurrente en las sociedades. Llega a ser aburrido verlo cuando uno lee un poquito, ver cómo se repite la misma película, los indios saliendo detrás de las piedras con arco y flecha, llega la caballería en el rollo número 3 de la película. Uno ha visto esta película muchas veces, se la sabe de memoria, cuando vienen estas oleadas donde una nueva generación creen que vienen a salvar la galaxia y se arropan con 3 o 4 folletazos, 3 o 4 consignas, eslogan, y una y otra vez cada una de estas generaciones en absoluta ignorancia creen que son novedosas, que vienen a salvar, que acaban de inventar la rueda. Se ha dado muchas veces, por supuesto hay también un grado enorme de oportunismo. La gente que no cree mucho en lo que se está cantando en ese momento se une al coro para no quedar marcado como un reaccionario, un momio, un fascista, y se sube también a cantar y a gritar lo mismo que los demás. Y ese tipo de lógica y esa psicología, por un lado el miedo que es cosa viva, como decía mi madre, y el oportunismo por otro lado, se suman a los que gritan fuerte y se producen estas situaciones en las cuales llega a ocurrir que una minoría de fanáticos controlan un país completo. Controlan porque ellos están organizados y la masa no, porque ellos tienen el poder y la masa no, porque la masa empieza a sumarse por miedo, por oportunismo, y así vemos a todo el mundo marchando, haciendo el saludo nazi, por ejemplo, en un momento dado en Alemania, cuando en realidad era solo un pequeño porcentaje de cerebrados que andaban disfrazados de no sé qué cosa detrás de ese otro enfermo mental que era Hitler. Y finalmente toda Alemania termina haciendo unos desfiles gigantes. Ustedes pueden ver en YouTube las películas de esas concentraciones increíblemente grandes, y ustedes se hubieran podido meter en la cabeza de esos participantes, es muy probable que una gran cantidad de ellos estaban ahí para que no dijeran, oye, este tipo no fue a la marcha, se quedó en la casa, este tipo es un comunista o un izquierdista o lo que sea. Entonces,
Bueno, en Chile pasa lo mismo. Hay un núcleo duro de gente que sigue creyendo en el cuento del tío, en el socialismo, en el hombre nuevo. A eso se suman estas generaciones jóvenes que leen una solapa de un libro y ya creen que se han empapado en ciencias sociales. Se suman los oportunistas, que nunca faltan. Se suman los cobardes, que sobran. Y tenemos finalmente una masa crítica que puede imponerse al resto en forma total y generar una situación de hegemonía de un discurso político. Y eso es lo que vivimos ahora. Una hegemonía de un discurso político que se expresa en todo orden de cosas. Es un paquete completo. Tú tienes que tener ciertas posturas sobre el futuro, tienes que tener ciertas posturas sobre la ética, tienes que tener ciertas posturas sobre el sexo, tienes que tener posturas sobre todos los asuntos habido y por haber. Y si tú te desvías de una de esas posturas, tú inmediatamente quedas marcado como reaccionario, como momio, como fascista, como sedicioso, como saboteador, en fin, ¿y para qué sigo con los epítetos? Entonces, hay un paquete ahora que predomina en forma absoluta, total y completa, y al cual se suma mucha gente, y aunque no sea la mayoría, estadísticamente hablando, basta con esta minoría organizada y su ocupación de los medios de comunicación en forma masiva, salvo excepciones, entonces tienes una situación de predominio de una manera de ver el mundo, una manera de hacer el diagnóstico y de escribir recetas. Y el resultado de esto es lo del cónclave de ayer. Nosotros dijimos, no va a aparecer ninguna resolución definitiva, específica de gestión, vamos a hacer esto, aquello. Salvo si podemos llamar gestión a decir de que se bajó la cota de lo que se le va a dar gratis la educación. Ahora hay el 50%. Pero lo demás, frases de Vidal, avanzar sin transar, yo la vengo escuchando desde los años 60. Después, seguir adelante, que viene siendo la misma cosa. De la presidenta, por supuesto, que nunca decide nada específico, ni siquiera habla de que lleguen todos a un acuerdo sobre el cambio constitucional, sino a un preacuerdo. Probablemente va a haber una comisión para organizar el preacuerdo, que a su vez va a organizar la comisión para el acuerdo. Bueno, o en otras palabras, ¿qué podíamos esperar de esta mazamorra? De esta mazamorra, si uno tiene una mazamorra hecha de barro, de harina y de otras cosas, y uno mete una cuchara hacia el azar con los ojos cerrados, no va a salir caviar, ni va a salir pastel de choclo, sale una porción de la misma mazamorra, no importa dónde uno meta la cuchara. Y eso es lo que salió del cónclave de ayer. Una vez más, el discurso de echémosle para adelante, compañero. Frase que yo escuchaba en la universidad en el año 68, 69. Echémosle para adelante. ¿Para adelante para dónde? Preguntaba uno, ¿cuál es el lugar a donde vamos? No importa, no sea jetón, compañero. Echémosle para adelante, compañero. Mira, de esa frase tuya me voy a tomar antes de ir a la pausa, de la frase que escuchaba de los años cercanos a los años 70. Esa fue la sensación que a mí me dejó este cónclave, que de cónclave no tuvo nada. Cónclave parte de la primicia de que algo secreto, que se encierran, en el caso, por ejemplo, para elegir al Papa, hasta que dan finalmente con quién va a ser el representante, como se señala en la Iglesia Católica de Dios en la Tierra, en este caso del Papa. Esto, yo ayer les dije, auditores, esto va a ser un charquicán con huevo frito, van a meter condimento y todo, y al final va a salir todo enredado. La verdad que ni para eso, fuiste Dios. Muy generosa con el charquicán ni para con huevo eso, frito. mira, ni para eso, con lo rico que es el charquicán con huevo frito. Ni para eso, Dios. Y después de esta pausa vamos a hablar de este cónclave que a mí, en lo personal, me dejó un sabor a natre con discurso cercano a los años 70. ¿No era charquicán No, entonces? ahora vamos con el natre. Amargo, antiguo, avanzar sin transar, de los años 70. Eso fue lo que me quedó del cónclave de la nueva mayoría. Vamos a una pausa y ya volvemos.